Bueno, jóvenes, decíamos que la ampliación, en el caso de que conozcamos hechos estrechamente relacionados o vinculados con el acto reclamado, sí podemos presentarla después de los 15 días, pero a partir de que tengamos conocimiento, nos va a correr el plazo del artículo 17 de la ley de amparo, es decir, 15 días para hacer la ampliación. Sin embargo, el siguiente párrafo dice que en el caso de la fracción segunda, podrá ampliarse la demanda de amparo en los plazos referidos siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, porque evidentemente al celebrar la audiencia constitucional se cierra la litis, ya se acaba propiamente la controversia, aunque técnicamente se va a acabar cuando se sentencie, pero ya no hay manera, ya se presentan alegatos, ya se presentaron pruebas, ya se sacaron pruebas, ya las partes ya no pueden hacer nada, solo le queda el órgano jurisdiccional. ¿Qué es lo que va a pasar ustedes si conocen hechos estrictamente relacionados y ya se celebró la audiencia constitucional? Hay que presentar otra demanda de amparo directo. Y ya que la presentemos, si no se ha sentenciado la primera, podemos pedir que se acumule. Pero, obviamente, si ya se celebró la audiencia constitucional, ya no puede haber ampliación. Lo que puede haber es otra demanda de amparo indirecta. Decíamos en algunas pláticas que ya hemos sostenido con ustedes, presentada que es una demanda de amparo ante un juez de distrito, él tiene un plazo de 24 horas para resolver si la admite, si la desecha o si nos previene. Evidentemente quiere decir que si yo presento mi demanda de amparo hoy a las 12 del día, mañana a las 12 del día puedo ir a preguntar qué juez la tiene y ir a preguntar o a pedir que me notifiquen el auto. En caso de que no estuviera el auto, puedo pasar con el juez y decirle: oiga, yo le presenté mi demanda de amparo ayer a las 12 del día, hoy es la 1 de la tarde y me dice que no está el acuerdo. Evidentemente eso es legal. Sin embargo, ahora la ley de amparo, para efectos de que no haya problemas, a veces hay, como es en Colima, una oficialía de partes para los 3 juzgados de distrito. Y ustedes pueden ver presentado su demanda de amparo en oficialía de partes a las 12 del día. Pero no le puede correr el plazo de las 24 horas al juez hasta que no le sea turnada. Porque si la oficialía de partes se la turna hasta después de las 24 horas, pues no le podemos imputar a él la omisión de pronunciarse. Entonces, por eso ahora el artículo 112 dice: dentro del plazo de las 24 horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, cuando se presente en el órgano jurisdiccional hasta que se le turne. En el momento que él la reciba, le empieza a correr el plazo de las 24 horas para que resuelva si desecha, previene o admite. Dice que en el caso del artículo 15 o 20 deberá proveerse de inmediato, pero eso proveerse de inmediato son 24 horas también en la práctica. No le crean a la ley de amparo a la práctica, porque no se las van a proveer antes de ese tiempo. Recibida una demanda de amparo por el órgano jurisdiccional, que va a conocer de ese amparo indirecto, va a examinar el escrito de la demanda, va a agarrar su escrito de demanda, jóvenes, y va a hacer lo que en la práctica se le llama palomear el escrito. Es decir, le va a marcar para ver si estamos cumpliendo con los requisitos del artículo 108. Si hay no reducir el quejoso, si hay el tercer interesado, si hay la autoridad responsable, si hay el acto reclamado, si están los derechos violentados y las garantías otorgadas para su protección, si trae conceptos de violación, si trae los puntos pendientes, todo le va a checar. Obviamente le va a informar al juez una vez que examine el escrito. Si del escrito se desprende que hay causa manifiesta e indudable de improcedencia, va a desechar su demanda de amparo. Sin embargo, esa causa
manifiesta e indudable debe ser completamente clara. Si existe la mínima posibilidad de que la demanda de amparo deba de admitirse para no violentar los derechos humanos de una persona, se debe de admitir la demanda de amparo. Y si en el transcurso del juicio queda acreditada la causal de improcedencia, se va a sobreseer. El desechamiento es a la presentación de la demanda, al inicio. Ya en el juicio es sobreseimiento. El sobreseimiento. Entonces, evidentemente, aquí mismo en sus apuntes, yo les dejé anotados unos criterios para que entendieran ustedes que por manifiesto significa lo que está descubierto, lo que está patente, lo que está claro, lo que no está oculto, en pocas palabras. Está manifiesto porque lo estoy viendo, lo puedo palpar por medio de los sentidos. Indudable, pues es la mejor definición, que no me deja lugar a dudas. Eso está sencillo, ¿sí? Obviamente lo estoy viendo, lo estoy palpando, es algo cierto, es patente y obviamente no me deja lugar a dudas. Eso es lo manifiesto y lo indudable. Hay muchísima jurisprudencia al respecto. Aquí podemos ver una que dice: demanda de amparo debe desecharse de plano si se advierte un motivo manifiesto de improcedencia en los términos del artículo 145, que es la ley de amparo anterior. Pero luego vemos con negritas que dice: manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que en forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza, y que por ende le permite desechar de plano la demanda de garantías. E indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda. Entonces ahí dice muy claramente el criterio que debemos entender por uno y otro, y así hay infinidad de criterios. Si de alguna manera a la presentación de la demanda no existe ninguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, pero resulta que el quejoso no cumplió con el contenido del artículo 108 de la ley de amparo, y resulta que al leer, al analizar su demanda, esta contiene deficiencias, esta contiene irregularidades, o esta contiene omisiones porque no exhibió el número de copias que dice el artículo 110 que acabamos de ver, y esas tienen que corregirse, entonces se va a dictar un auto de prevención. Y recordando un poquito, en el 113 me dice que si al analizar la demanda hay una causa manifiesta e indudable, tengo que desechar. Entonces el 113 es el fundamento para desechar la demanda. Por su parte, el 114 me dice que si del escrito de demanda se desprenden deficiencias, irregularidades u omisiones, entonces voy a prevenir para que las corrija. Voy a dictar un auto de prevención. Son cinco los supuestos para que yo pueda dictar un auto de prevención. Primero, dice que hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda. ¿Cuál puede ser una irregularidad en el escrito de demanda? Para lo que sea regular, jóvenes, es que debe de contener todo lo que dice el artículo 108. Sin embargo, no podemos confundirnos y decir, pues que no traiga alguna de las cosas del 108, porque eso sería la fracción segunda, donde dice que hubiera omitido alguno de los requisitos del 108. Puede ser que haya puesto todo lo del 108, pero no lo puso completo. Está incompleto, entonces hay una irregularidad. Señaló el domicilio, señaló el nombre del tercero interesado, pero no puso su domicilio. Entonces, evidentemente, pues, incumple con el 108 y además tiene una irregularidad, la demanda de amparo. Que no se hubiera acompañado en su momento el documento suficiente para acreditar la personalidad, si estoy promoviendo como representante legal de una persona física o de una persona moral. Que no hubiera precisado con claridad el acto reclamado
que no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. Si nosotros vemos realmente la fracción primera y la segunda, son las que en un momento determinado nos podrían traer alguna confusión para entender qué es una irregularidad y qué es una omisión. Pero repito, del 108, eso no nos tiene que preocupar nada, jóvenes. Al final de cuentas, se puede fundamentar en los dos. En los dos podemos decir que el que no traiga el nombre de la autoridad responsable, pues es una irregularidad y es una omisión de lo que dice el artículo 108. Que no acompañe el documento para acreditar la personalidad, que no diga con precisión el acto reclamado o que no haya exhibido el número de copias del 110, pues está muy claro que son la fracción cuarta y la fracción quinta. Por cualquiera de estas 5 supuestos, por cualquier deficiencia, irregularidad o omisión, el juez de distrito va a dictar un auto, un proveído, y va a darle 5 días al quejoso o a la parte agraviada para que cumplimente la demanda, para que subsane la deficiencia, para que quite la irregularidad o para que agregue lo que le falta en la demanda. En caso de la falta de copias, jóvenes, si vemos nosotros que pidió la suspensión y sacando el número de copias son 10 copias por el número de quejoso y de la autoridad responsable y nada más exhibió 8, se le hace una prevención y la prevención debe de ser muy clara, decirle te faltan 2 copias, no decirle te faltan copias. Igualmente, si es alguna irregularidad, alguna imprecisión o alguna deficiencia, el juez de distrito, al dictarle el auto de prevención, atendiendo la obligación del 16 constitucional de que toda determinación debe ser fundada y motivada, le debe decir claramente qué es lo que le hace falta. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace falta? Por ejemplo, si exhibió un poder, pero en el poder no se desprende que él represente legalmente al agraviado, es una irregularidad. Entonces le tiene que decir, oye, esta deficiencia o esta irregularidad es que tu poder no sirve. Tienes que exhibir un poder suficiente para representar a esta persona. Oye, te faltaron 3 copias, pero si le faltaron 2 copias y no cumple la prevención y pidió la suspensión, va a admitirle el juez de distrito la demanda, pero no le va a acordar favorable el incidente de suspensión. Va a dejar el incidente sin acordar hasta que no le exhiba las 2 copias del incidente. Pero la falta de las 2 copias para el incidente de suspensión no trae como consecuencia que no le admitan la demanda de amparo. Se la van a admitir sin suspensión, sin incidente de suspensión. Ya dijimos que en base al 113, si es manifiesta e indudable la causa de improcedencia, se desecha la demanda. En base al 114, si tiene alguna irregularidad, alguna deficiencia o alguna omisión, me hacen una prevención y le dan 5 días para que complete la demanda. O el 115 me dice que de no existir prevención, y si no existe prevención es porque no hay irregularidades, no hay deficiencias, ni hay omisiones. O, habiéndolas habido, ya se cumplieron, entonces el órgano jurisdiccional va a admitir la demanda de amparo. Pero en el mismo auto que admita la demanda de amparo, va a señalar día y hora para la audiencia constitucional. Dice que se tiene que celebrar dentro de los 30 días hábiles siguientes, desde luego. Va a pedir el informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas que en no exhibir el informe en los términos del 117 de la ley de amparo, la pueden multar.
va a ordenar se corra traslado al tercero interesado y en su caso ordenará el trámite del incidente de suspensión. Dicho de otra manera, el auto que admita una demanda de amparo indirecto o amparo ante juez de distrito debe de contener estos datos. Primero, se admite la demanda. Se señala fecha y hora para la audiencia constitucional. Tercero, se pide el informe justificado a las autoridades responsables, desde luego. Cuarto, se emplaza al tercero interesado. Y quinto, se provee sobre la suspensión. Claro, si la suspensión se debe conceder de oficio, en este mismo auto se concede. Si la suspensión es a petición de parte, se provee por la suspensión ordenando que se abra el incidente. Esos son 5 datos que necesariamente debe de contener el auto de admisión. Sí, bueno, voy a entrar a un tema así un poquito complicado. Algunas veces, jóvenes, hacemos una demanda de amparo y reclamamos más de un acto. Aquí hacemos unos comentarios y unas precisiones que son muy importantes para ustedes, ya que dice que si se reclaman 2 o más actos de autoridad, implica una acumulación de acciones, como ocurre cuando se reclame una orden de lanzamiento y su ejecución. Pero no siempre es así, pues se puede reclamar la ilegalidad del emplazamiento y el laudo en un juicio laboral, o el desechamiento de una prueba en el curso del juicio y la imposición de un arresto si se portó indebidamente en la audiencia por falta de respeto a las partes. Se podrá advertir, jóvenes, que haya irregularidades no satisfechas respecto de uno de los actos y se advierta una causa de improcedencia por el otro. Y una más, que se satisfacen todos los requisitos para la promoción del juicio de garantías en uno de los actos y en el otro no. Entonces debemos entender que se debe desechar la demanda, tenerla por no interpuesta. Para poder responder se debe tener presentes las reglas de la continuación de la causa, o lo que los abogados le llaman la contingencia de la causa. Esta es una figura jurídica que deben ustedes ver visto en el derecho civil, y que si no la vieron, pues métanse al internet y vean qué es la contingencia de la causa. Y la contingencia de la causa dice que no es posible dividir. Vamos a tratar de entender ahorita qué es la contingencia de la causa o la continuación de la causa. Dice, cuando se reclama el desechamiento de una prueba y una orden de arresto, podemos admitir que tales actos son independientes. No tiene que ver nada el que no se haya admitido una prueba con una orden de arresto porque fui grosero en la audiencia con mi contraparte o con el juzgador. Tales actos son independientes y por lo tanto puede admitirse la demanda con respecto a esto y desecharse con respecto a esto, o admitirse con respecto a este y desecharse con respecto a este, porque son actos independientes. Los puedo separar.
No hay continencia de la causa. No uno depende del otro, no, son totalmente independientes, son separados. En cambio, no puede dividirse la continencia de la causa por lo que hace a una orden de lanzamiento y a su ejecución, puesto que una depende del otro. Si existe la orden de lanzamiento, va a ser posible la ejecución. Si la orden de lanzamiento se deja sin efecto, no va a haber ejecución, desde luego. Entonces dice, son actos interdependientes, no independientes, interdependientes. El que suceda esto depende de la legalidad de esto. Entonces son interdependientes. Hay que valorar esto. Si esto es legal, hay que valorar si la ejecución es legal. Si este es ilegal, automáticamente se queda sin efecto la ejecución. Entonces son actos interdependientes. Aquí se admite la demanda por los dos, se aclara por los dos o se desecha por los dos. No podemos admitir por uno y por el otro no. Es muy común, jóvenes, es muy común para los abogados que litigan la materia laboral que se lleve un juicio sin que hayan emplazado debidamente al patrón o al trabajador. Y se dan cuenta cuando ya van a ejecutar el laudo. Entonces el abogado hace valer un amparo donde señala como acto reclamado el indebido emplazamiento, pero a la vez todos los vicios que trae el laudo, dictado el juicio laboral. En este caso, también son actos interdependientes, porque si se dejara sin efecto el emplazamiento, automáticamente se deja sin efecto el laudo, porque tendría que reponerse el procedimiento hasta volver a emplazar. Por lo tanto, no puede dividirse la continencia de la causa, porque aun y cuando uno no es consecuencia del otro, si su vinculación es tal que de no existir el primero, va a desaparecer el segundo, necesariamente. Dice, las reglas de competencia, por lo que hace al emplazamiento, debería de ser un amparo indirecto ante el juez de distrito. Por lo que hace al laudo, debería de ser un amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito. En estricto sentido, podríamos pensar nosotros que presentar una sola demanda de amparo por las dos cosas, pues daría la disyuntiva de cómo se va a tramitar el amparo, si como directo o como indirecto. A ese respecto, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció y determinó que el juez de distrito resolviera las dos cosas. Que primero se pronunciara sobre el emplazamiento. Si el emplazamiento era ilegal, pues repusiera el procedimiento y ahí dejaba sin efecto el laudo. Pero que si el emplazamiento era legal, inmediatamente se pusiera a realizar el laudo también el juez de distrito. Porque no se puede dividir la continencia de la causa. Ahí vienen varios ejemplos en sus apuntes que pueden leerlos y preguntar el día de su clase. Este artículo 116 se repite textualmente de lo que decía uno similar en la ley de amparo anterior. Para mí siempre he dicho que es un error, pero los legisladores lo siguen repitiendo, porque dicen que al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda si no se le hubiese enviado a requerir el informe previo. Y yo siempre he dicho, ¿cómo va a rendir el informe previo a la autoridad si no conoce la demanda de amparo? Aunque en el informe previo basta decir si es cierto o no el acto reclamado. ¿Cómo voy a decir si es cierto o no un acto que no sé cuál es el acto? Pero así decía, y así sigue diciendo. Bueno, ya no es cosa mía. Al tercer interesado se le va a entregar copia de la demanda al notificar el juicio.
es un emplazamiento. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce el amparo, se le va a notificar por medio del exhorto o despacho, que podrá ser enviado y recibido, dice, haciendo uso de la firma electrónica. En caso de residir en zona conurbana, podrá hacerlo por conducto del actuario. No sé quién hizo la ley de amparo, no sé quién la redactó, pero evidentemente trae un montón de errores. ¿Por qué es correcto que hable de que si radica fuera donde está el órgano jurisdiccional, se le puede notificar por exhorto o despacho? Pero luego que diga que podrá ser enviado y recibido haciendo uso de la firma electrónica, estamos hablando de que se está iniciando un juicio. O sea, no sabemos todavía si la persona, el tercero interesado, nos va a decir, quiero que me notifiques por vía electrónica, ya tengo firma electrónica. Entonces el emplazamiento yo lo veo muy complicado. Sin embargo, lo que sí es interesante es ver que si reside en zona conurbana, se autoriza al amparo. Por ejemplo, en la ciudad de Colima, 3 juzgados de distrito, se presenta una demanda de amparo, el tercer interesado tiene su domicilio en Villa de Álvarez, que es zona conurbana, se puede autorizar al actuario que vaya a notificarlo personalmente, desde luego. Personalmente, sin ningún problema. Este artículo 117 de su nueva redacción, ahora los jueces del distrito con el contubernio de la Corte lo interpretan como ellos quieren, ya que dice la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito en medios magnéticos dentro del plazo de 15 días. Pero como dice dentro, las autoridades a veces dan 10 días, a veces dan 5 días, a veces se atreven a decir te doy 15 días, pero si niegas el acto solo tienes 5. Entonces, obviamente, con la ley de amparo anterior, siempre eran los mismos días. ¿Sí? Siempre. Antes eran 5 días, aunque podía ampliarse a otros 5, y era cuando menos 8. Decíamos nosotros, 5 más 5 cuando menos 8, y ahorita les voy a explicar por qué, y con eso voy a concluir el día de hoy. Obviamente dice que con el informe de justificación que se debe rendir dentro del plazo de 15 días a la autoridad responsable, se le va a dar vista a la otra parte, porque el informe justificado, al que técnicamente no me muy claro decirlo, es una verdadera contestación de demanda y se le da a conocer al quejoso para que pueda preparar pruebas en su contra o pueda formular alegatos al respecto. Dice que atendiendo las circunstancias podrá ampliar por otros 10 días. Pero sin embargo, en el último párrafo dice que entre la fecha de la notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional deberá mediar un plazo por lo menos de 8 días. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o tercer interés. En la ley de amparo anterior, para rendir el informe justificado, la autoridad responsable tenía un plazo de 5 días. Podía ampliarse otros 5 días, pero cuando menos había que entregarlo 8 días antes de la audiencia constitucional. Ahora dice, dentro de un plazo de 15 días, puede ampliarse por otros 10 días, pero dice que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la celebración de la audiencia debe de mediar cuando menos 8 días. Lo importante es saber por qué esto, jóvenes. Y evidentemente debe ser 8 días antes de la audiencia constitucional. Porque obviamente la audiencia constitucional ya dijimos que va a cumplir con el dictado de la sentencia. ¿Por qué son 8 días antes? Porque hay pruebas como la testimonial, como la pericia, como la inspección ocular, que yo debo de ofrecerla 5 días antes de la audiencia, sin tomar en cuenta ni el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia.
Entonces, obviamente, si le sumamos, aquí son 7 días. Entonces, se ofrece, debe de conocer 8 días antes para que pueda ofrecer la testimonial, la pericial o la inspección ocular. Porque obviamente para ofrecerlas ocupa 7 días y aquí le están dando 8. Entonces, los 8 días, cuando menos de anticipación, es para que tenga tiempo de anunciar o de ofrecer la prueba testimonial, la prueba pericial o la prueba de inspección ocular. Porque esta debe de ofrecerlas o anunciarlas cuando menos 5 días antes de la audiencia, sin tomar en cuenta ni el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia. Propiamente son 7 días. Por eso debe de mediar 8 días para que tengan la oportunidad de ofertar ese 3 tipos de pruebas. Si no fuera así, si no mediara los 8 días entre la notificación al quejoso del informe justificado y la audiencia constitucional, esta se puede diferir o se puede suspender según proceda a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Aquí vale la pena comentarles algo. Se va a diferir la audiencia que no ha iniciado. Se va a suspender la audiencia que ya inició. Quiere decir que si el juez observa que no mediaron los 8 días, él de oficio puede señalar una nueva fecha para la audiencia constitucional. O si ya inició la audiencia, el quejoso o cualquier otro interesado, que comúnmente va a ser el quejoso, puede pedir que se suspenda la audiencia, puesto que no se está respetando los plazos que establece el párrafo anterior, ¿sí? De cuando menos los 8 días, ¿sí? Cuando menos deben de mediar los 8 días, para tener la oportunidad de ofrecer esos 3 tipos de pruebas que les acabo de decir. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional dice que va a acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. No me pregunten por qué, porque no le entiendo nada al sistema penal acusatorio. Hay algo, aquí concluyo con un párrafo, jóvenes, que debemos de tener cuidado. Perdón, mentiras, todavía me faltan aquí unas cosas. Con un párrafo que debemos que tener cuidado, porque dice que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidades de conocerlos. Este es un error, jóvenes, porque aunque haya estado en posibilidades de conocerlos, no mediaron los 8 días y no tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas. No se trata de conocer el informe, sino tener la oportunidad de ofrecer pruebas. Pero en la práctica celebra la audiencia, si es en todos los casos, y las autoridades tienen la mala costumbre de que si la audiencia es el día de hoy, 15 de octubre, a las 12 del día, llegan a las 11:30 a presentar su informe justificado. Y como aquí dice que va a ser tomado en cuenta si el quejoso tuvo en posibilidad de conocerlo, aunque hay otro artículo que acabamos de ver, otro párrafo anterior de ese mismo artículo, que dice que se le debe dar a conocer al quejoso. Entonces, debería de diferirse la audiencia hasta que no le den a conocer el informe justificado. Pero no nos debemos de confiar. Si no se rinde el informe justificado por parte de la autoridad responsable, se presume cierto el acto reclamado. Ojo, jóvenes, aquí no es como otras materias. No es que vayan a decir, la autoridad responsable no rindió el informe, entonces ven rebeldía el juicio y ya la hice. No. Si no se presenta el informe, se presume cierto el acto reclamado. No se dice que sea inconstitucional. En el juicio de amparo, primero hay que acreditar la existencia del acto reclamado y luego su inconstitucionalidad. Y lo único que estamos acreditando ante la falta de informe es la existencia del acto reclamado. La carga de la prueba para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado siempre es para el quejoso, a no ser que el acto reclamado en sí mismo sea violatorio de derechos. Entonces, evidentemente, se acredita la existencia del acto
Pero luego dice muy claramente, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de derechos humanos, que es lo que le estaba diciendo. Si es un acto en sí mismo violatorio de derechos humanos, ya no tiene el quejoso que acreditar nada. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto violatorio de derechos humanos? Que me quieran detener a un cliente sin una orden de aprehensión. Ese es un acto violatorio de derechos humanos, porque la propia Constitución dice, el 19 y el 20, obviamente que no puede ser detenido si no existe el mandamiento escrito, junto con el 16 de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y aquí vamos a seguir el próximo jueves. Ahí dejamos.